Bueno, vamos a comenzar con las hojas de trabajo ya del folder. Vamos a empezar con la hoja de trabajo de las reacciones. La pregunta 1 y la 2. Entonces, la primera habla de clasificar reacciones. Y aquí ya tengo dibujadas algunas reacciones que estarían acá. Bien, entonces vamos a clasificarlas. Primera reacción. Acá uno puede darse cuenta que bueno, y también hay que decir quién es nucleófilo, quién es electrófilo. Entonces uno se da cuenta primero que la reacción es una reacción de sustitución. Aquí vemos que ese carbono, donde sea la reacción, pasa de un bromuro a un nitrilo. ¿Sí? Entonces es una reacción de sustitución. Sustitución. Ok, ¿quién es el nucleófilo? El nucleófilo, en este caso, es el cianuro de sodio, que puede reaccionar, digamos, aquí con este sitio. ¿Sí? Si uno lo observa así, se puede observar la reacción de sustitución. Entonces, habría que colocarle a este electrófilo y a este nucleófilo. Bien, continuando con las reacciones, pues aquí ya sería un poco más complicado. Esta es una reacción de eliminación. ¿Sí? Acá el electrófilo no se ve, sería un H+, sería un protón. ¿Sí? Y digamos que el electrófilo tendría que ser el oxígeno. El nucleófilo, perdón, tendría que ser el oxígeno, que posee electrones y que podría protonarse, ¿sí? Para generar un alqueno, reacción de eliminación. La siguiente reacción es un poco más compleja, no es tan fácil de ver en términos de nucleófilo y electrófilo, porque es una reacción de Diels-Alder, ¿sí? En la reacción de Diels-Alder tenemos un dieno y un dienófilo, que sería prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí se adiciona, ¿sí? Se adiciona este grupo que va a marcar ahora, ¿sí? Se adiciona a estos dobles enlaces. So que la adición, si ven, se da sobre este carbono, que está ahorita en azul, y este otro carbono, ¿sí? Estos dos carbonos están acá, carbono y carbono. Aquí estaría el ciclo. Vamos a tratar de marcarlo. Aquí estaría el ciclo de 5 átomos de carbono. Noten que, bueno, esta no es reacción de este curso, pero se nota la adición. Sí, se adiciona. Además, estos dos carbonos que vimos, ¿sí? Están cambiando su hibridación. Están pasando de sp2 a sp3. Por lo tanto, esta es una reacción de adición. ¿Sí? Nucleófilo, este tiene electrones, este también, pero posee un grupo electrón atractor, entonces este tendría que ser el electrófilo. Bien, la siguiente es una reacción también un poco diferente para hablar de nucleófilos y electrófilos, porque es una reacción radicalar, ¿sí? Digamos, en reacciones radicalares, pues ya algo platicábamos, no hay tanto electrófilos o nucleófilos, ¿sí? Sencillamente radicales que se forman, ¿sí? Entonces, esta es una reacción, lo que sí podemos clasificar es una reacción de sustitución. Aquí había un hidrógeno que es sustituido por un grupo nitro, ¿sí? No hay cambio de hibridación, este carbono es sp3, como este carbono del inicio es sp3. Pues al igual que la primera, es una reacción de sustitución. Por último, esta reacción sí es más clásica, es una adición de agua. Noten que hay un alqueno, ¿sí? Y aquí hay agua, ¿no? Se adiciona esta agua al alqueno, ¿sí? Noten que este carbono era sp2 y ahora pasa a ser sp3. Entonces es una reacción también de adición, ¿sí? Noten que hay cambio de hibridación. Bien, acá el nucleófilo tendría que ser el agua,
digamos, perdón, el nucleófilo aquí puede ser distinto, ¿no? El nucleófilo es este en el primer paso y el electrófilo tendría que ser un protón del agua, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver, esta es una tablita que había que llenar. Aquí pueden haber varias cosas, yo solo voy a colocar algunas posibilidades que ustedes podían colocar acá. Por ejemplo, nucleófilo oxigenado neutro. ¿Qué podría ser? Podría ser agua, por ejemplo. Agua, ¿sí? Acetona, algún otro etanol, por ejemplo. Porque hay un oxígeno que posee electrones, pero es neutro, no posee carga. Nucleófilo oxigenado iónico. ¿Qué puede ser un nucleófilo oxigenado iónico? Por ejemplo, un ionhidroxilo, ¿sí? Por ejemplo, un etóxido, por ejemplo. Sí, ionhidroxilo sería lo más clásico, creo que lo que la mayoría ha de haber colocado. Vean, no está en orden, digamos, ahorita vamos a poner un nucleófilo nitrogenado iónico. Entonces, ¿qué podría ser? Podría ser, por ejemplo, un grupo H2N, digamos, negativo, ¿sí? Sodamida, por ejemplo. Un nucleófilo nitrogenado neutro. Aquí podría ser amoníaco, por ejemplo, que es neutro porque no posee carga. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, una amina, no sé, etanamida, por ejemplo, etanamina, NH2, ¿sí? Nucleófilo halogenado iónico, ahí podrían ser varias cosas, por ejemplo, cloruro, ¿por qué no? Podría ser tal vez bromuro, podría ser yoduro, ¿sí? Una infinidad de cosas. Nucleófilo carbonado neutro. Ahí podrían ser principalmente alquenos. Por ejemplo, este alqueno, un alquino, por ejemplo, también es un carbono neutro, pero que posee electrones libres. Nucleófilo bidentado. No sé cómo les fue con esto. Nucleófilo bidentado es que en ambos, digamos, por deslocalización electrónica, yo podría tener dos nucleófilos. Por ejemplo, uno que vamos a ver en orgánica 2, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo tengo un ion enolato. Por ejemplo, ion enolato, por ejemplo, si yo tuviera este anión, por ejemplo, aquí tuviera una carga negativa, ¿sí? Por resonancia, este podría deslocalizar acá la carga y volverla a deslocalizar acá, ¿sí? Para tener, digamos, otra estructura resonante donde yo posea, por ejemplo, un doble enlace y ahora la carga ya no está sobre el carbono, sino está sobre el oxígeno. Entonces noten, sería un nucleófilo bidentado. Ahora, nucleófilo carbonado aniónico podría ser un carbanión, ¿sí? Por ejemplo, podrían colocar una cosa más o menos así, ¿sí? Cualquier carbanión funciona, ¿sí? Vamos a ver la carga negativa. Ahora sí, digamos un nucleófilo negativo con dos electrones sin compartir. Bien, entonces voy a seguir subiendo la resolución de la hoja. Estén pendientes a los próximos videos. Chao.